¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien en el programa pasado, si ustedes recuerdan, hablaba acerca de la medicina, de su carrera médica y de toda esta incursión y cómo llegó a la medicina. Pero hoy queremos platicar de un tema muy interesante porque él además es activista político. Pero todo este activismo político tiene un precio. Todo esto es una historia que en algunos medios ustedes van a ver que son los crímenes de lesa humanidad, que así como suena exageradísimo para mucha gente, crimen de lesa humanidad contra 474 personas que fueron víctimas de experimento humano. Doctor, ¿cómo pasó todo esto? Vamos retomando un poquito el tema. Sí, Ceci, muchas gracias. Hola. Bueno, yo diría que más que activismo político, que también lo hemos hecho, sí, claro. En este caso es un activismo en pro de la defensa de derechos humanos. Y de la vida, ¿no? Y de la vida. Entonces habría que tomar en consideración que primero uno de los derechos fundamentales que tenemos es el derecho a la vida, sí, y el derecho al acceso humano a la salud. Sí. Entonces, si se viola flagrantemente estos derechos, algo hay que hacer. Tenemos que solucionarlo porque de no hacerlo, nosotros como especie humana estamos en peligro, sí, ¿no? Y por otra parte, no es posible que en nuestro país, en nuestra patria, se dé esa deshumanización a tal grado, esa prepotencia, ese pisoteo del derecho humano a la salud, a la vida, y que lo permitamos, que pase esta parte que es parte de la corrupción con total impunidad. Entonces, es algo que no se puede olvidar, claro, y tampoco se puede perdonar. Entonces, ¿por qué? Porque si se perdona, esto se repite. Hay impunidad y así continúan los crímenes. Y no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo porque si nosotros conocemos la historia, entonces sabemos dónde estamos, por qué estamos y hacia dónde vamos. De tal manera que es un pasaje gris de la historia de la medicina y de los derechos humanos en este país, en donde nada más hay como antecedentes, pues Mengele, por ejemplo, en la Segunda Guerra, los experimentos de japoneses en la Segunda Guerra Mundial también, cuestiones médicas, pues lo que ocurrió también pues, en la época de la Segunda Guerra, sí, muchos soldados estadounidenses adquirían sífilis, entonces querían experimentar en aquella época qué pasaba con la penicilina y la sífilis. Sí. Los estadounidenses infectaron a afroamericanos en Estados Unidos, pero también en Guatemala, a pues huérfanos, a enfermos gente mentales, que no pudiera, sí, grupos defenderse, ¿no? Claro. De sífilis. Y entonces, pues actualmente hay una comisión ad hoc conformada por Hillary Clinton, por Obama en aquella época, en donde se disculparon públicamente y ante el gobierno guatemalteco por ese crimen de lesa humanidad. Claro. Entonces, y de ahí salió pues todo un pleito por el resarcimiento de daño hacia, sí, claro, las víctimas sobrevivientes, hacia sus familias, porque un crimen de lesa humanidad no tiene prescripción, no prescribe, es decir, está siempre presente y debe ser castigado, debe ser investigado, aunque haya pasado 100 años. Claro, esa parte es muy importante que la gente reconozca, claro, y que sepa. No es que ya pasaron 5 años como si alguien no paga impuestos, no, y prescribe. Que es a lo que le apuestan, claro, en otros delitos. Sí. Pues delinco, robo públicamente, saqueo el erario público. Me hago diputado, claro, o senador. Y ahí me desaparezco del país. Punto, un par de años en lo que prescribe el delito. ¿Sí? Y que me quedo con mis millones. No, en este caso se trata de vidas, de un crimen de lesa humanidad, en donde crimen de lesa humanidad no significa ir y ametrallar. Aquí en este caso significa tortura médica, porque así está tipificado, crimen de lesa humanidad y tortura médica. Entonces, cuando esto se realiza de manera sistemática por el Estado, por un funcionario del Estado, y desde el punto de vista médico hay una afección psicológica o física en el paciente,
entonces hay un crimen de lesa humanidad. Y en este caso, pues las víctimas que fueron en el Instituto Nacional de Neurología y en otros lugares, probablemente 8 unidades neuroquirúrgicas, de acuerdo a los dichos del mismo autor intelectual, que es un exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, Julio Everardo Sotelo Morales, en complicidad con otros personajes del mismo claro, instituto. porque solo no lo pudo haber hecho. Que además han llegado a la dirección, incluyendo al mismo director actual del Instituto Nacional de Neurología, que tanto ha sido cuestionado por sus vínculos con un contrato de 622 millones de pesos con una empresa Phoenix Farmacéutica, que es la razón de la defensa de este contrato, para no adherirse al INSABI, a la gratuidad que está ofreciendo nuestro gobierno actual en el sector salud, ¿no? De eso se trata. Claro, no es así, no, porque mucha gente cree, no, es que como que la gratuidad, no, esto es razones económicas y políticas, el hecho de que ellos no quieran anexarse la gratuidad como si estuvieran encima del presidente, o sobre todo también porque antes vivía esa impunidad y pues obviamente con esa impunidad cualquiera. No, y además lo que estamos aquí hablando también son de derechos humanos, o sea, todo es derecho humano. La novedad que tendríamos ahorita es la gratuidad en el tercer nivel de atención médica, es decir, en la parte más costosa de atención médica, de alta especialidad, a la cual no ha querido acceder el director del Instituto, Miguel que es la Ángel Celis neurología López. Y la neurocirugía, que Así es su especialidad, doctor. Todo por defender dinero, un negocio. Sí. Pero además es interesante saber que esta misma persona que se ha negado la gratuidad, que tiene estos negocios de renta de equipo, como se denunció ante los secretarios de la Función Pública de Salud, de renta. Pero se denunció en el sexenio pasado y se denunció el pasado y el antepasado. Claro, Esta es la tercera. Esto se viene haciendo a lo largo transeccionalmente. Y no había pasado nada. No había pasado nada. Por vez primera vemos que por fin alguien está haciendo algo, ¿no? Sí. Porque antes denunciar significaba represión, significaba inclusive jugarse la vida. Entonces, ahorita, bueno, yo quisiera vincular a Miguel Ángel Celis López, que tiene este negocio que se ha dicho, pues renta equipos médicos a pacientes de bajos recursos, de grupos vulnerables, escondiendo además el equipo existente. Que era lo que iba a comentar, porque hay denuncias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en donde dicen que se desaparecieron los equipos. Así es. Que de un día a otro ya no Entonces, esta misma gente lo viene haciendo transeccionalmente. Remodelan el Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, en donde después hay empresas fantasma. Se ve que hay empresas fantasma tras de esa remodelación, en donde no hubo la participación de los médicos que conformamos el staff, que conocemos muchos quirófanos en todos lados, donde no hubo la participación de ingeniería biomédica del instituto, que también tiene alto conocimiento, y sino que se lo dan a alguien que no tenía experiencia en la construcción de hospiales, y bueno, es un robadero. Ahí es donde se ve el tráfico de influencias, ¿no? Este mismo equipo que viene transeccionalmente, insisto, desde hace cerca de 20 años, no es algo nuevo lo que está pasando en el instituto, y este crimen de lesa humanidad pues tiene que ver en esos tiempos. ¿Cuánto tiempo es del sexenio de Calderón, ¿no? De Burolas, como dicen. Entonces, de ahí viene el crimen de lesa humanidad y tortura médica que hemos estado denunciando a lo largo de todo ese tiempo, y Miguel Ángel Celis es parte de ese equipo, de ese cártel de la bata blanca incrustado en el Instituto Nacional de Neurología. Pero este cártel está en todo el país. El problema está en que se pasaron. Sí. Experimentaron ilegalmente con pacientes con hidrocefalia, colocándoles, en vez de una válvula, que normalmente se les coloca una válvula a estos pacientes, un dispositivo patentado a título personal por Julio Everardo Sotelo Morales. Cuando nosotros, en el interior del cerebro hay un sistema ventricular donde hay una producción y circulación de líquido cefalorraquídeo. Cuando por alguna causa se bloquea esta circulación, viene la hidrocefalia hipertensiva,
en donde de no tratarse, bueno, pues el paciente evoluciona a estupor, coma y después muerte, y hay que colocarle una válvula, y estas válvulas fueron diseñadas desde los años 50, válvula, lo que patenta Julio Sotelo y que se les implanta a estos pacientes es un sistema que eufemísticamente él le denomina sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo precisamente porque, ojo, carece de válvula, no es una válvula. Es solo un tubito, ¿no? Es un tubo mugre. Sí, así es un tubo, como una manguerita, ¿no? De un material que cualquiera de nosotros puede importar de Estados Unidos, que se llama Taigón, que lo produce una empresa que se llama Saint-Gobain, y que cualquiera de nosotros lo puede importar por carretes, por pies, y bueno, lo cortó este pseudo investigador y lo colocó en cada cabeza. Así es, a través de residentes que son médicos en formación en neurocirugía, que por nuestro reglamento nunca debe haber un residente solo. En este caso lo hicieron solos los fines de semana. Vieron una instrucción. Cada fin de semana va a entrar tantos entre pacientes. semanas también, pero en las tardes y en las noches. Por eso es que se acumula la cifra de 474 pacientes, que es una cifra que para nosotros fue casi mágico, porque siempre dijimos son casi 500 pacientes. Pero era era como era el cálculo que pueda ser. Teníamos el cálculo razonable, porque sabemos cuántos pacientes más o menos operan por semana. Ah, ok. El uso del quirófano. Claro. Entonces, no fue tampoco al azar que diéramos esa cifra. Claro, pero no lo tenían seguro. Era un cálculo, no. Lo que teníamos al principio era bien constatados 174 pacientes, pero después oficialmente pues nos dieron la cifra que son prácticamente 500 en el instituto, que son 474, pero también tenemos documentado que esto se ha realizado en el Instituto Nacional de Pediatría, en pacientes, también con médicos residentes, y también se ha realizado en un hospital de Aguascalientes en recién nacidos. Entonces, lo sabemos. Aquí el punto es de que han muerto muchos pacientes. De esta lista de 474. Claro, y también quedaron con daño neurológico, algunos de ellos con daño neurológico permanente, una cifra todavía indeterminada. Entonces, sabemos también que estos pacientes que tienen este dispositivo en su cabeza, pues pueden estar en peligro de muerte. Aquí el tema también, ¿por qué es un crimen de lesa humanidad y tortura médica? Bueno, porque estos pacientes, insistimos, fueron operados por un funcionario público o por órdenes de un funcionario público de manera sistemática, pero sobre todo porque no hubo un consentimiento informado. Es decir, sirvieron de conejillos de indias estos pacientes sin que su familiar o él dieran autorización. Efectivamente, porque hay una carta de consentimiento informado que de acuerdo a ley debe ser firmado para cualquier procedimiento experimental. Esta carta pues tiene que decir de entrada, es una invitación a que un paciente entre a un procedimiento experimental, se le debe decir en qué consiste exactamente, además se le deben dar las alternativas de los protocolos que normalmente se utilizan ya internacionalmente aceptados, para que entonces de libre albedrío pueda elegir una persona entre sí entrar a la parte experimental o adherirse a un protocolo usual, ¿no? Aceptado internacionalmente, mundialmente. Además, esta carta debe decir que debe hacer un procedimiento gratuito en todos los sentidos, desde el laboratorio, el internamiento, la cirugía, el laboratorio, gabinete, todo. Es gratuito. Debe decir esta carta que si hay un problema, entonces el protocolo paga las complicaciones. Y por otro lado, debe decir este protocolo que, bueno, pues si el paciente en un momento dado decide, bajo la información que constantemente tiene la obligación el experimentador de darle, de salirse del protocolo, lo puede hacer con total libertad. Sabe que ya no me gustó, adiós. Así es, y esto debe estar además firmado por el autor del protocolo y por el paciente o testigos. Así es, y ningún paciente tiene esta carta.
Esta Se carta, lo hicieron a escondiditas en lo oscuro. A ver, así aquí, es, engañando a la gente. Esta carta debe estar integrada en un protocolo de investigación. No existe ese protocolo de investigación. Cuando existe un protocolo de investigación debe pasar a un comité de bioética y tiene que pasar a un comité de investigación científica. Entonces, obviamente que no pasaron por estos comités. Y este no es nuestro dicho, porque lo hemos llevado este caso a través de la ONG en Derechos Humanos, Red Solidaria Década contra la Impunidad, presidida por el obispo Raúl Vera. Pero no es nuestro dicho, sino es dicho de la CONAMED, la Comisión de Arbitraje Nacional de Arbitraje Médico, ¿no? Y ahora, ¿estos dictámenes médico-periciales los pidió un paciente o los pedimos nosotros como ONG? No, los pidieron el órgano interno de control en el propio Instituto Nacional de Neurología y la PGR por las denuncias de pacientes ante esas dos instituciones, pero las cuales escondieron las denuncias, denuncian y las archivan. No solo la denuncia, sino todavía yo creo que igual o más importante, los dictámenes periciales de la CONAMED los escondieron, los archivaron, y eso hizo que ante la falta de justicia, ante el contubernio que existía entre las diferentes instituciones, no en este sexenio, que quede bien claro, sino en sexenios pasados. Claro, porque la denuncia empezó más o menos como en 2010, ¿no? Empezaron a darse cuenta de estos crímenes. Sí, y entonces llevamos esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y en Washington se inician las primeras investigaciones. Aquí lo interesante es que de Latinoamérica y de México, a lo largo de estos sexenios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues tiene un altero de expedientes, sí, ¿no? De todo, desaparición forzada, de todo. Entonces, nuestro expediente estaba hasta abajo, porque fue de los últimos, vamos a decirlo así, por decirlo, pero había otros que lo antecedían. Entonces, de aquí a que nos tocaba el turno, pues, o el turno de cualquiera, pasan años. Y siguen experimentando porque no pasa nada y la impunidad sigue reinando, ¿no? Y a quien denuncia, pues lo están fastidiando de diferentes como maneras. Es el caso de usted, pero doctor, ¿cómo descubren que están experimentando? Porque cuando un residente sale ya egresado, su consulta, ¿a quién la ve? En lo que llegan otros residentes, a veces nos pasan casos a los médicos adscritos, y así es como empezamos a darnos cuenta, algo está pasando. Claro. Porque ningún médico adscrito teníamos participación en este proyecto, digámoslo así, o esas operaciones, o ese conocimiento de lo que estaba pasando. Este menguelismo del Instituto Nacional de Neurología, porque aquí también hay que decir que cuando uno hace un protocolo experimental, uno tiene que saber de ciencia. Sin embargo, Julio Everardo Sotelo, aunque haya sido director del instituto y aunque diga que tiene un alto currículum, que es un currículum que se fue haciendo, no meritorio, él no es neurocirujano para saber qué le debe hacer a un paciente neuroquirúrgico con hidrocefalia. No es un ingeniero biomédico como para diseñar un dispositivo. No posee una maestría ni tampoco posee un doctorado que le haya dado un adiestramiento en investigación científica, sino como todos hacía en el pasado, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres mi cuate y entonces te voy a nombrar y nos vamos a repartir los premios y luego te meto ahí en el SNI, te meto en el CONACYT y te toca a ti de dedazo en el instituto, no por mérito, sino porque me caes bien y porque además me vas a ser útil para robar. Y porque es mi cómplice, porque ese también es un requisito, ¿no? Bueno, y se necesita ser un sociópata para estar en esto, ¿no? Claro. Entonces, así es como se va dando las cosas. Gracias a que había corrupción, gracias a que había impunidad, y por eso hay que acabar con la corrupción y con la impunidad, y muy particularmente creo yo en el sector salud, porque si es malo tener la corrupción y la impunidad en todos lados, en cualquier sitio, pero en la salud es peor. Se está jugando uno la vida de millones de personas. Doctor, usted denuncia, pero denuncia también con el doctor Natal, con el doctor Suástegui, con el doctor Cuellar, con el doctor Mario Mendoza. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pasamos a través de un proceso en donde incluso Julio Sotelo nos denuncia por calumnias, por difamación, independientemente de que nos corrieron
Ilegalmente, ¿no? Fue un claro, despido, un despido injustificado. Entonces, ganamos... Los despide a todos. Aparte, de hecho, el compañero Cuellar, ortopedista, pues no regresa nunca al instituto. Mario Mendoza es enviado a otro hospital, en donde, por cierto, por lo que yo sé, él es psiquiatra, no se le está dando la utilidad a la experiencia de su materia. Claro, pues, o sea, qué mejor que regresar. Pero está como empantanado, ¿no? Castigadito, claro, por ahí también. Ahí está castigado. Eres médico, pero hazme los expedientes o algo así, ¿no? Sí, lo tienen por ahí arrumbado. Entonces, en mi caso, pues pasan varios años de juicio laboral para poder regresar al instituto. Ganamos este tema de despido injustificado, que no ha sido el único. Ya tengo el segundo, que también gané, y además de una tentativa de homicidio. Pero bueno, y también ganamos ese otro juicio de difamación y de supuesto daño moral. Porque aparte era real, era un caso documentado que ellos estaban haciendo experimentos humanos. Sí, pero la apuesta es, aunque tengas razón, la autoridad, que es lo que ha hecho usualmente, es despedirte, reprimirte, despidiéndote, en la apuesta de que pues van a pasar tantos años en lo que resuelves tu tema, tu asunto legal, laboral, que te vas a perder ahí en el limbo. En 11, 12 años, claro, y no vas a continuar, ¿no? Pero aquí, y es lo que pasa la mayor parte de las veces, y donde creo que ha habido un error por parte de aquellos que se animan y que tienen el coraje de denunciar, porque claro, uno tiene que hacerlo público una y otra vez, y aunque sea peligroso exponerse, pero si uno se oculta, entonces es peor. ¿Y de qué sirvió todo? Y además, ¿dónde está la justicia para la gente? Porque uno no está pidiendo justicia para uno, sino está uno haciendo una denuncia por la gente que está sufriendo. Porque te das cuenta, en mi caso, bueno, ¿cómo es que me hago médico? Pues, ¿cómo me hago neurocirujano? Pues ha sido por los impuestos de la gente que paga, porque mi familia no hubiera tenido la lana, el dinero, como para poderme hacer médico o neurocirujano. Entonces, y además todas las especialidades, ir al extranjero, todo esto. Pero es mi obligación moral, así lo he visto, porque hay valores que no son anacrónicos, que no se pierden, como lo es la honestidad, la ética, el honor, en fin, cosas de lo que hemos platicado, y que creo que deben ser parte de cualquier ser humano, pero sobre todo un médico, porque finalmente un paciente está poniendo su vida en las manos del médico. Y si uno no denuncia también las cosas en cualquier área, entonces uno se vuelve cómplice forzosamente de lo que uno está haciendo, de lo que está pasando, aunque uno no participe directamente. Pero lo estás viendo, así es, no lo es denuncias. Complicidad. Entonces no hay cosa más triste que una gente cobarde que vea las cosas y que deja que ocurre. Claro. Entonces eso es cobardía también, y eso es también complicidad. ¿Cómo cambió tu vida? Por ejemplo, atentados contra la vida, te quisieron quitar tu licencia médica, bueno, tu cédula profesional, ¿no? Esa es la amenaza, así es. Entonces, sí cambia, por supuesto, la existencia. Yo creo que no para mal, yo creo que para bien, porque finalmente uno, ese tipo de cosas hacen que pienses mucho, que reflexiones, que medites, que pienses si valió la pena, que no haya valido la pena, porque la gente dice, pues te corrieron por algo. Tu propia familia te señala, te corrieron por algo. Algo hiciste. Algo hiciste. Entonces... O te piden que calles. No hubieras dicho nada. Claro. Si viste que lo rompieron, mejor te hubieras callado, ¿no? Y además te siguen amenazando. ¿Por qué no le bajas? Sí. Es como una de las autoridades en el instituto me llegó a preguntar, bueno, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no te callas? Y le dije, por dos cosas. Ni soy cómplice, ni soy cobarde. Es una buena respuesta, claro. Entonces, bueno, y además soy médico y estoy viendo qué es lo que están haciendo ustedes. Sí, es un atentado contra la vida, y se supone que los médicos son para salvar vidas, ¿no? Es un realismo mágico o un surrealismo, no lo sé, pero no es posible que un colega sea tan psicópata como para atentar con la vida de otra persona.
y además tan prepotente que, bueno, ni siquiera nos hubieran dicho, mira, ok, Sí. ya nos dimos cuenta, vamos a pensarlo y lo vamos a parar. No. No, le siguieron. Entonces, a pesar de las denuncias, siguieron. Aumentando su casuística, aumentando su crimen, a pesar de que nosotros les habíamos ya Oye, ya pedido, nos dimos cuenta, están haciendo algo mal. No, siguieron. Entonces esto se extendió y entonces ahí tenemos como corresponsables a personas interesantes. Mira, el Instituto Nacional de Neurología ha sido cuestionado por sus prácticas, por su negativa a la gratuidad en estas fechas. Del actual director Miguel Ángel Celis López, y aquí hay algo que no ha sido publicado y que vas a tener la primicia. Vamos a tenerla aquí. Hubo una carta que manda Teresita Corona, exdirectora del Instituto Nacional de Neurología, pero actual presidenta, la manda como presidenta de la Academia Nacional de Medicina, usando a esta insigne institución, la Academia Nacional de Medicina, la envía a la secretaria de la Función Pública, a la doctora Irma Erendira Sandoval, y al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, defendiendo a Celis por negarse a la gratuidad. ¿Pero por qué lo hace? Porque Teresita Corona fue exdirectora del instituto y todavía durante la gestión de Teresita Corona se hacían estos crímenes de lesa humanidad. O sea, ella también es cómplice. Por supuesto. Wow. Entonces, pues ¿cómo no se va a defender unos a los otros en este cártel de la bata blanca, en donde Miguel Ángel Celis, en la gestión de Teresita Corona, estaba como director médico y por lo tanto también como corresponsable de estos pacientes, y donde Teresita Corona era jefa de enseñanza con Julio Sotelo, cuando Julio Sotelo fue director del instituto, y ella era la responsable de los residentes. Entonces, pues una cosa lleva a la otra. Claro, los tres son corresponsables, el autor intelectual Julio Sotelo, de este crimen de lesa humanidad, pero tanto Teresita Corona, la defensora y presidenta actual, defensora de Miguel Ángel Celis y de toda esta... Sí, porque no de los pacientes que fueron afectados en su vida. Ellos jamás van a defender a los pacientes. Nunca les he visto nada defendiendo a un paciente. Ellos defienden sus contratos leoninos, defienden sus experimentos, porque además, ¿para qué quieres patentar un dispositivo? Sí, claro. ¿No? Y además traduces las instrucciones y todo al inglés. Si no lo quieres exportar, ¿es por estar viendo el bien de tus pacientes mexicanos o por hacer un negocio? Porque quiere venderlo al extranjero como una gran solución. Por supuesto, y además con la facilidad, porque en el instituto tenemos a veces el 40% o más de residentes extranjeros. Entonces, pues, ¿qué mayor facilidad? Claro, les enseñas y empiezan a generar negocio, ¿no? Claro. Se llevan la técnica a otro país, lo exportan y empiezan a poner en otras cabecitas, ¿no? Sí. Wow, qué impresionante. Bueno, el mecanismo de protección para periodistas. Este trabajo, por ejemplo, esta denuncia, ¿cómo te llevó al mecanismo? Bueno, cuando viene esa tentativa de homicidio, hay un mecanismo ante el alto índice de asesinatos que ha tenido México, de periodistas, de activistas en la defensa de derechos humanos. Se creó los mecanismos locales en cada uno de los estados, en la Ciudad de México y uno federal. Sí. Entonces, lo primero fue que me aceptó el mecanismo de la Ciudad de México y el de la Ciudad de México, para poder extender garantías sobre mi integridad física, pues hizo el conocimiento del mecanismo federal a cargo de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, mi caso. Entonces acabé siendo beneficiario del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y ahora con doble razón, porque con el tiempo me convertí también en periodista. Sí, bueno, y aparte por la denuncia, porque esta parte ha sido muy importante. Sí. El trabajo, yo he estado leyendo el trabajo, el cártel de la bata blanca. ¿Qué significa esto? Bueno, significa una denuncia sobre lo que ha estado pasando a lo largo de los últimos sexenios en el sector salud, que ha sido sistemáticamente saqueado y que esto ha llevado entonces a la muerte de muchos pacientes.
en donde hay un contubernio entre universidades, lugares de investigación, políticos, farmacéuticas, distribuidores de medicamentos, directores de hospitales, de universidades, o sea, todos la industria médica, pero la industria médica no solamente porque no hablamos de salud, hablamos de medicinas, hablamos de insumos, hablamos de equipo, hablamos de todo. Hablamos de una red increíble, ¿no? En donde lo mismo se han encontrado recetas apócrifas, por ejemplo, en Coahuila, que no son una ni dos, sino son miles de recetas apócrifas para el saqueo de medicamentos, donde pues vemos, por ejemplo, en Veracruz, la administración de agua en la época de Duarte. Pero esto es real, porque claro, en las redes de repente quieren hacer ver que eso fue como lo inventaron. Pero es real. Es muy real, ¿no? Desde 2010, por ejemplo, en ese sentido hubo una denuncia porque una enfermera encontró un vial de un medicamento de tipo oncológico, antineoplásico, que tenía impurezas. Entonces, seguramente una enfermera, pues, ¿cómo lo puedes ver? O sea, contraluz, ¿no? Claro. Esa denuncia. Después vienen otras denuncias, también por el mismo tema, mucho tiempo después, en donde vemos que quien había producido esto no era la empresa Roche, que era la farmacéutica de patente que debía haber proveído de estos medicamentos a los hospitales en el sector salud en Veracruz, al actual Instituto de Oncología de Veracruz, no, sino que eran otras farmacéuticas que no estaban contratadas o que no eran las oficiales o autorizadas para vender el medicamento. Pues sí, pero autorizadas para el sector salud de Veracruz. Entonces, y además que tenían relación con políticos de Veracruz emparentados, una familia de políticos y que tenían por ahí una... Hicieron el negocio de la farmacia. Claro, pero no solo eso, sino que y además, igual que en otros lugares de la República, pues la adquisición de medicamentos caducos para cambiarles el empaque y poderlos meter o dejar caducar medicamentos. Actualmente en las mañaneras, de hecho ya se ha dedicado un día a la semana en las mañaneras, en estas conferencias que ofrece Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, los martes es dedicado a salud. En estas conferencias mañaneras se ha dicho por el secretario López-Gatell que había cerca de unos 5,000 puntos de venta. Entonces, estos puntos de venta, ¿qué son? Son las farmacias de diferentes instituciones, de diferentes centros médicos en donde había que distribuir estos medicamentos. Cada lugar, bueno, si yo dejo caducar el medicamento, claro, entonces hay que hacer compras de emergencia. Entonces, estas compras de emergencia, que no son compras consolidadas, en donde podemos comprar medicamentos por volumen y entonces bajar los precios. Entonces, si compro de emergencia porque dejé caducar los medicamentos, el medicamento lo voy a comprar a veces 1,000 veces más caro, y no es ninguna exageración. Claro. Entonces, a lo mejor lo compro al triple, al cuádruple, o sea, 400%. Sí, porque es urgente mi excusa es que es un urgente. Y era lo único que había, claro, lo pago al precio que sea. Claro, pero en realidad, pues no sé, un medicamento de a peso que lo voy a comprar a 1,000 pesos, me pongo de acuerdo con el laboratorio y yo me quedo con 500. ¿No? Sí, claro, como casi toda la corrupción que hay, ¿no? Claro. Te aumento el 20%, es para mí el 40% y al más descarado hasta el 80%. Entonces, bueno, no solo eso sobre precios, sino también el saqueo de las instituciones. Sacaban los equipos en diferentes hospitales de la República que se han encontrado a la venta. En otros lugares, todavía incluso con la etiqueta de la institución. Del sector salud o Así del es. instituto donde estén. Bueno, yo creo que a veces, como seres humanos, no nos damos cuenta de la importancia de las cosas hasta que no estamos metidos en ello. Y lo que no tiene conciencia la gente es que la vida es una aventura de un boleto de ida y que todos vamos a llegar a enfermar. Y que todos vamos a llegar a morir, y que además la mayor parte de nosotros, de la población, más del 50%, 50% y 5%, estamos en pobreza o en pobreza extrema. Sí. Entonces, de todas,
vamos a necesitar los servicios de salud, ¿no? Y además, entre más pobre es uno, está demostrado, más posibilidades de enfermarse uno tiene. Entonces uno tiene que ser consciente qué es lo que está pasando. Que debería de y ser la consciente. gente que sí tiene un poco de posibilidades debería tener humanismo y un poco de inteligencia que les iluminara para saber que también van a caer en este problema tarde o temprano, o su familia, que no van a poder, aunque tengan un seguro de gastos médicos mayores, sí. Poder pagar normalmente, salvo una escasa proporción de la población, sí. Los verdaderamente ricos, poder hacer un uso de estos seguros sí. que son insuficientes muchas veces. Si tenemos que pagar una cama de terapia intensiva a 100,000 pesos el día. Entonces, por eso es la importancia de tener la conciencia de un crimen de lesa humanidad que no debe repetirse nunca más en este país ni en ninguna parte del mundo. Y además la invitación al valor de denunciar, porque generalmente la omisión, bueno, ya vi que lo atropellaron, me voy, ya no pasa nada. Ya vi que le hicieron el mal a alguien, le faltaron respeto a una persona, lo atropellaron, lo que sea, cualquier cosa, y la gente está dormida. Claro. O se quiere tomar la selfie para la foto. Miren, atropellaron a alguien, pero no es para llamar a la ambulancia, sino es para, miren, me encontré un atropellado y aquí se ve la sangre, ¿no? Toda esta situación, esta invitación, porque sí tiene un precio, pero también cómo vamos a desaparecer toda esta... Quien haga una denuncia se va a sentir bien, sí, se va a sentir honesto, porque eso es honestidad, y una honestidad valiente. Entonces, quien haga esta denuncia, que ha sido la invitación de nuestra Secretaria de la Función Pública, sí. Además ahora hay un sistema de alertadores, claro, ¿no? Hay una plataforma, se puede hacer incluso hasta anónimamente. Sí. Entonces, vale la pena hacerlo, porque finalmente hasta se van a sentir mejor. Si uno hace una denuncia, bueno, es satisfactorio para uno, claro, el actuar correctamente. O sea, ya tenemos que dejar, es comprensible que esto haya tenido que ser así a lo largo de mucho tiempo, sobre todo a partir de esta guerra tonta, genocida, fratricida de Calderón. No, y que además hay gente que defiende todavía al día de hoy, sienten que tiene que volver al poder, están haciendo un partido que esperemos que no hagan un fraude, porque los bots no votan ni van a firmar, sí, a los partidos. Bueno, con ellos firmaban hasta los muertos, ¿no? Sí, pero bueno, lo hicieron ahora para cuando Margarita hizo su candidatura, y la verdad es que esos puntos a la gente no le importa, o sea, de repente dicen... Tenemos que ser conscientes, porque todo tiene, la gente, sí, he escuchado a mis pacientes, bueno, aquellos decidirán, aquellos harán, nosotros nos metemos, no. Tienes que meterte. O sea, tienes que meterte, porque eso implica tu vida cotidiana. Sí. El que cuánto cuesta la canasta básica de lo que vas a comer depende de estos. Sí. Si tus hijos van a tener escuela o no, depende de las políticas públicas. El que un crimen de lesa humanidad quede impune o no, depende de la voluntad política. Y la única voluntad política a veces puede ser movida por la sociedad. Entonces, si esta sociedad está informada, pues qué bueno. Por eso es que me dio tanto gusto que hubiera un trending topic cuando se sale a la luz esta visita sorpresa de las autoridades del sector salud y de la función pública, porque comentábamos, un trending topic solo lo da la sociedad, que se mete a las redes, que se vuelca, que dice, no inventes, fue la Secretaria de la Función Pública, eso nunca se había visto. Así es, entonces fue una cosa maravillosa, sí, que en el país... Es un gran triunfo para la sociedad, porque de repente la gente no entiende, porque como hace un momento decía, la salud es para todos, el servicio de salud debería ser para todos. Si la mayoría somos pobres, o algunos muy, muy, muy pobres, y no tienen acceso a la salud, ¿a quién no le gustaría que lleguen a un hospital, al que sea, y los traten con dignidad? Claro. Con dignidad, y no solamente... ¿Qué es lo mínimo? Eso, oye, sí, pues si yo llego sufriendo, oye, qué bueno que haya una persona que me atienda, que me reciba con una sonrisa y que me diga, no te preocupes, ahorita vamos a atenderte. Claro. ¿No? Entonces, es lo que primero que debería haber. Y no a alguien que llegue ahí, ¿por qué llegaste ahí? Siéntate y traes dinero o no traes dinero.
No. Tráeme tu carnet o lo que sea. Sí, no. Claro, ¿no? Entonces, lo primero es el humanismo, es lo que debe entenderse, el humanismo, la ética, pero tenemos también la obligación de exigir nuestros derechos, y es una obligación. Porque esos derechos se han ganado con la sangre de muchos que murieron desde nuestra independencia en estas 4 transformaciones. Por eso que tenemos una cuarta, 4T, en la independencia, en la revolución, en la reforma, actualmente. O sea, significa el esfuerzo y la sangre de nuestros ancestros, que saltarían de la tumba de ver a un apático, ¿no? Entonces, bueno, es como también la rifa del avión presidencial. Bueno, recordemos a Cárdenas. Sí. O sea, a nuestros abuelos y fueron y dejaron sus gallinas, sus anillo, llaves para que fundieran, claro. sus entonces, joyas, bueno, todo. Y ahora este avión presidencial, que si se rifa, bueno, pues tendremos algo para comprar más equipo médico. En fin, que haya conciencia. Desafortunadamente, pues hay arribistas, desafortunadamente hay aspiracionistas que creen que por apoyar a un grupo fifí ya son fifís. Entonces, eso es todavía más ridículo. Los fifís se ven en la cartera y crean. Pues, y además, mira, son una pandilla de unas cuantas familias, las que detentan realmente el poder, las que mueven los hilos, las que son titiriteros, o inclusive ellos tienen titiriteros mayores que los mueven a ellos. Sí, claro. Entonces, dice uno, bueno, esto es ridículo, que esta persona apoye a alguien porque cree que haciéndolo pues se siente más rico, o no sé, pero también son ridículas las marchas estas fifís, ¿no? En donde pues, se ve que llevan a la gente que trabaja para ellos, ni siquiera la cargan las pancartas los fifís porque se llevan vayan a cansar. Sus asistentes del hogar. Llegan a sus asistentes, exactamente. Así, para que les Entonces, carguen. Por eso es tan importante recordar lo que es un crimen de lesa humanidad, lo que pasó en el Instituto Nacional de Neurología, que es historia. No, y que es una historia negra en la medicina de México. Claro, porque además parteaguas. Hay algo que tiene que saber la gente. Si sabes de algo, denúncialo, porque ¿cuántos más no pudo haber pasado en otros hospitales, en los hospitales de psiquiatría, en los hospitales de donde tienen gente que abandonada porque están totalmente enfermos o perdidos? ¿Qué no les harán que nosotros no vemos? Claro. Entonces hay que modificar una serie de cosas, hay que modificar una serie de leyes, de reglamentos para impedir que esto salga, pero también yo insto a la opinión pública, a la gente que te está viendo en tu programa, para que nos unamos y que no dejemos pasar esta humillación que hicieron a la gente, pasaron sobre su dignidad, sobre sus derechos humanos, sobre su vida, para muchos que ya están muertos. Así es. Entonces, la única forma de que lo que estamos pidiendo es que haya un resarcimiento de daño, pero para esto tiene que haber una investigación. Sí. Y para lograr esta investigación, hay que separar de su cargo a las autoridades del Instituto Nacional de Neurología. Uno no puede ser juez y parte. No. Entonces, una gente que es cómplice, entonces va a tratar de borrar las huellas, va a tratar de impedir la investigación. Entonces, lo primero que estamos pidiendo es la separación, sino la inhabilitación. Que eso sería lo ideal. Pero si no, en lo que se investiga, por lo menos sepáralo de su cargo, ¿no? Porque además eso se vio, por ejemplo, se hicieron los primeros reportajes en la revista Proceso del caso de los crímenes de lesa humanidad, que entonces no se sabía cuántos eran, que se creían que eran, ellos hablan de 100, me comentas que eran 174 documentados, pero durante ese tiempo Julio Sotelo escribe reportando que él estaba en desacuerdo, escribe a la revista Proceso, denunciando que era falso, pues, ¿no? Entonces, lo mismo de Guerra Híbrida. Carlos Marín en Milenio eso es importante. Saca una nota, por ejemplo, titulándola Un miserable que escupe al cielo. Y obviamente que el miserable que escupe al cielo soy yo. Y ellos creen que es el cielo, pero es el infierno. Exactamente. Realmente. Entonces lo ven al revés, es un mundo al revés. Viven en otro planeta. Y bueno, desafortunadamente pues también Carlos Marín se ha distinguido por ser un ente, supongo que millonariamente pagado, que se dedica a desprestigiar, y él sí a calumniar
y a muchas cosas. Yo en aquella época invité a Carlos Marín a un derecho de réplica. Y no lo hizo. No lo hizo, por supuesto. Sí, conozco varios periodistas así. Porque seguramente tenía pánico, miedo a que, teniendo los argumentos, poderme entrevistar. Eso no, y lo sigo haciendo. Y si me llega a ver ahorita, te lo vuelvo a exigir mi derecho de réplica. Lo voy a robar para que te vea. Pero el punto es, no, porque es que defiende a un asesino, defiende a un genocida. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que haya medios en donde, por ejemplo, ahorita todavía están dándole la razón a Miguel Ángel Celis, el director del Instituto Nacional de Neurología, otro cómplice de no quererse agregar al INSABI por el contrato de 622 millones? Es parte de la guerra híbrida en donde diferentes medios están tratando de descalificar, de minimizar la importancia pues de la gratuidad y de los crímenes de lesa humanidad y tortura médica que se han realizado en este país, particularmente en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces ya es un basta, ya es un hartazgo social que se ve en ese trending topic. Sí, claro. Entonces es un hartazgo, es ya basta. Y en ese sentido, pues mi mayor apoyo y mi respeto a mis compañeros del Instituto Nacional de Neurología que tuvieron el valor y el coraje de denunciar, y de la gente para poder difundir estas protestas, estas denuncias que no se iniciaron en este sexenio, sino que vienen de sexenios pasados, como hemos también denunciado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Ese miserable que escupe al cielo no es de ahorita, es de hace muchos años. Y lo pueden buscar en la red porque claro, sí está. Sí. Fíjate, aquí hay una pregunta que... ¿Ya estás en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia nuevamente? Sí, a partir de que ganamos... Porque te reinstalaron en abril, ¿no? En abril 2019. Sí. El problema está en que no existen las condiciones para que yo regrese, ¿no? Porque claro, bueno, ahorita ya veo un poco más claro. El director, tendrá que... Así es, ya veo un poco más claro después de esta visita sorpresa de las máximas autoridades de salud y de la función pública. Sí. Entonces ya veo que hay una esperanza de justicia. Sin embargo, pues he tenido que estar pidiendo mis vacaciones porque de otra manera... sería imposible. Bueno, pues esa parte... Ahora... Pero por otro lado, estamos esperando también, y aquí es un exhorto a Alejandro Encinas, a quien respetamos mucho, admiramos mucho, pero que no ha hecho desafortunadamente su trabajo todavía. Yo estoy creyendo que lo están haciendo, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de mayo del año pasado le pide sus observaciones al gobierno mexicano sobre el crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología. Esto se lleva a las mañaneras. Claro. Y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pues se ve en el video, tiene una gran sorpresa, se sorprende que esto haya ocurrido en México, creo que no tenía noticia de esto, y ahí mismo, de manera expedita, designa correctamente a Segov, a la Secretaría de Gobernación, a la parte de Derechos Humanos de Segov, en este caso Alejandro Encinas, y le dice, oye, pues resuelve. Claro. Tuvimos un acercamiento con Alejandro Encinas, nos recibió muy amablemente. Después se designó a un equipo de Alejandro Encinas en la sala muy emblemático además, en la Comisión Especial de Ayotzinapa. Ahí tuvimos la reunión. Y ahí les dije, bueno, yo he apoyado mucho a este lamentable caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa, y también exijo la respuesta y la verdad. Pero este caso de crimen de lesa humanidad y tortura médica está contra 10 veces más personas. Multipliquemos 43 por 10. Sí. Y estas son las víctimas que tenemos en el Instituto Nacional de Neurología, pero seguramente son mucho más. Sí, porque por 10 las y unidades luego por 8. Exactamente. Entonces, díganos qué vamos a hacer. Ahí yo les exigí la minuta, porque se levantó una minuta. Me dijeron que me la iban a entregar. Y todavía no. Todavía no, porque para mí esa minuta además es muy importante, porque ahí debieron estar presentes el resto de los miembros de la ONG del obispo Raúl Vera. Además debieron haber estado presentes las víctimas. Entonces, por lo menos para llevarles la minuta
a las víctimas y a la ONG, y llevar esa minuta a las autoridades pertinentes, tener una probatoria que además beneficiaría a la Secretaría de Gobernación, de que esa reunión no es invento de uno, aunque tenga otras probatorias, pero tener la minuta, porque además en esta minuta hay algo interesante. Sí. Por vez primera en sexenios de denuncia que llevamos, estuvo presente Miguel Ángel Celis López. Entonces es increíble. Sí, es muy importante, claro. Por supuesto, estuvo el apoderado del instituto y el encargado de la parte administrativa del instituto, en donde Miguel Ángel Celis López, para variar, minimiza ante las autoridades. 474. Sí, claro, y además. Si atendemos millones. No, él dice que fueron 20 y que el resto de las víctimas, pues ya estaba esto estandarizado, y los neurocirujanos exigíamos que se pusiera el tan gran sistema experimental. O sea, más tergiversación, más mentira, más engaño, más y aunque todo. Hubiera sido un solo paciente. Sí. Eso es de todas maneras malo. Un Y ya abuso, 20, claro, y una tortura. claro, y ya 20 es también crimen de lesa humanidad. Entonces, por donde uno quiera verlo, que además dijo otra cosa interesante, que para mí sí es importante presentar esa minuta ante el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos, porque Miguel Ángel Celis López ahí dice, que paré en ese momento la sesión para exigir que se escribiera la minuta, que Miguel Ángel Celis López admitía públicamente y ante esa autoridad que él estaba viendo y siguiendo mis redes sociales. O sea, eso y que además ahí había una serie de mentiras. Es decir, claro. Él estaba como autoridad, como director del Instituto Nacional de Neurología, admitiendo un acoso. Claro, en tu contra. En contra. Sí. Entonces, bueno, esa es una prueba de que sí se necesita la protección de este mecanismo. Entonces, vamos, incluso para salvaguardar mi integridad y poder seguir con este trabajo de derechos humanos, claro, pues necesitamos esa minuta. Y porque además el doctor sigue practicando la medicina y estás trabajando en un hospital privado y te pueden encontrar, porque también en tus redes y también lo pueden ver en todo el internet, que sigues revisando a las personas, claro, de su salud, de su cabecita y de todo, ¿no? Claro, entonces, bueno, eso es importante porque, bueno, un activista en derechos humanos, un periodista, sí, que estamos haciendo ambas actividades, nunca sabes cuándo te van a agarrar y sabes perfectamente quiénes, los has denunciado, pero siguen ahí. Sí. Ellos y aparte tú ya has tenido agresiones. Sí, sí, por supuesto. No solamente es porque entonces sales de tu casa, o estás, sí, no puedes comer. Te robaron hace poco unas cámaras, ¿no? Sí, un interfón, unas cámaras que teníamos ahí, que afortunadamente el mecanismo hizo favor de reponer. Entonces la casa de todos ustedes, el mecanismo la convirtió en un búnker de alta seguridad, en donde pues tenemos cerraduras, alarmas. Sí. Uy, qué bueno, pero... Qué bueno, pero sigue la impunidad. El que debería estar ahorita inhabilitado, está muy feliz por ahí, el otro y su cómplice está dirigiendo el instituto, como si nada hubiera pasado, como si 20 personas no fueran muchas, o no valiera la vida de 20 personas como de 474, ¿no? Así es, pero lo más triste del asunto, y es lo que hemos subrayado y hemos intentado hacer entender a las autoridades, que estas personas sobrevivientes están en riesgo de muerte. Día a día. Día a día. Porque ya no pueden dormir incluso acostados. Escribí un cuento relacionado al tema, ¿no? No precisamente sobre este crimen de lesa humanidad, pero sí lo que sufre una gente de pobreza extrema, que vive en la serranía, que le toman muchas horas llegar a la capital de su estado, para después más horas llegar a la Ciudad de México. A donde hay un hospital. Así es, entonces muchas veces a ver en una televisión que existe un Instituto Nacional de Neurología, que así me llegó a pasar, o sea, sí, hay datos reales en ese cuento, en donde, bueno, te ven en una televisión y te busca la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los medios en ese sentido, pues son buenos. Este cuento que fue publicado por Voces del Periodista, hay que buscarlo. Sí, es, digamos que una entrada sobre lo que pasa, lo que vemos los médicos, sobre el sufrimiento de una persona en grupo vulnerable, en pobreza o pobreza extrema, pero no por eso. O sea, conozco ricos que han perdido su fortuna
y no han podido solucionar su salud. Sí, recupera su Entonces, el punto es que no podemos llegar a eso, a perder nuestro humanismo, no podemos llegar a perder nuestra ética, no podemos llegar a perder esos valores que son universales, que no son anacrónicos, que cualquier religión retoma. Entonces, como parte de una moral. Claro, es parte de un código de ética, de moral. Sí. Entonces, no podemos tener una doble moral, ir el domingo a la mejor a misa o a la religión que uno quiera. Y cuando sales, le patees a alguien que te pide una moneda, ¿no? Así es. Sí. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer es comportarse como un ser humano, con solidaridad con otro, y ayudarlo, y en este caso a las víctimas de este crimen de lesa humanidad y tortura médica, que tanto necesitan del apoyo social, de esta voz que está ya inconforme, que ha mostrado sus deseos en las urnas, pero que ahora lo demuestren con más coraje para sacar a aquellos que siguen todavía incrustados en el sistema de salud, porque tengamos la conciencia, es gente que tiene sus nombramientos desde el sexenio pasado. Que eso ojalá pudiera Así cambiar es, pronto. porque alguien en las redes me cuestionaba eso, le digo, a ver, ustedes no pueden ganar una batalla con un ejército donde tienen soldados e infiltrados, espías de otro ejército. Sí, y que te puede estar ahí boicoteando toda la operación. Ha sido un sabotaje constante, agotador, de desgaste, tratando de llevar esta reticencia, esta negativa hacia la gratuidad, para que persista la privatización que venía dándose en el sector salud y en otras áreas, economía, en lo vimos en el petróleo, etcétera, en las escuelas, en todo, que además los maestros, como los médicos fueron perseguidos y que les han cometido miles de crímenes también, como el secuestro por la delincuencia organizada, como muchísimas otras cosas más de las que han denunciado y que nadie hace nada, la desaparición de médicos, etcétera, etcétera, y muchas cosas. Los maestros igual fueron atacados, como en esta guerra híbrida, justamente para desarticular un país como es México. Y hace un ratito decías algo que a mí particularmente me llena mucho mi corazón. La provincia es, porque yo soy de un pueblitito muy chiquito, en la provincia no hay lo que hay en la ciudad, pero la gente de ciudades grandes como la Ciudad de México creen que Guerrero es Acapulco, que Quintana Roo es Cancún, o que Oaxaca solo tiene la capital, o Chiapas es el Cañón de Sumidero. Y no es cierto, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, porque podemos decir miles. México tiene provincias muy pobres y que no tienen acceso a la salud, a la educación, que no tienen acceso cercana, que no tienen acceso a los servicios, no solamente médicos, sino para vivir, el agua, el drenaje, o sea, todo, no hay acceso a eso. Y de repente no tienen esta sensibilidad y piensan que estas personas pobres son flojas y que por flojas no tienen servicios médicos pagados o no tienen escuelas privadas, más sin embargo no es así. Son esas diferencias que han hecho los gobiernos pasados, en donde nos han llenado de pobreza, y que obviamente yo hace 40 años, nunca he platicado esta parte, pero la contar, salí de mi tierra. Entonces ahora que el presidente fue a entregar las carreteras, que es una tontería para la gente de la ciudad, ay, las carreteras, 29 carreteras, que es mucho. Hace 40 años que no había una carretera en mi estado nueva, y para mucha gente creen que es una tontería, y no, es algo demasiado grande. Y es lo mismo que pasa con la salud. Y aquí hay una cosa interesante ahora que comentas lo de las carreteras. Lo increíble que todavía la gente no lo puede creer, y los que lo creen no le dan la dimensión, es que la gente que hizo estas carreteras devolvió el dinero que le sobró. En otros gobiernos hubiera faltado, o una obra de 1 millón se hubiera hecho de 10. Claro, entonces estamos hablando de gente que es pobre y que le falta el dinero, pero que no se lo roba, ni aunque sea un poquito, ¿no? Exacto. Entonces, esa es honestidad. Y eso es honestidad, lo que necesitamos en este país. Sí. Entonces, el que no lo crea es porque no cree que él pueda hacerlo. Por eso yo también le he dicho, queremos un gobierno incorruptible, pero los ciudadanos en común no quieren dejar de ser corruptos. Esa es una historia muy interesante, problema, ¿no?
Ese problema, y ese problema de ser aspiracionistas, Sí. y de que creer que si uno apoya a los fifís, uno también va a ser fifí un día. O sea, están locos, ¿no? Están locos. Sí. Así que yo creo, y vuelvo a hacer un llamamiento para que nos apoyen en que este crimen de lesa humanidad no quede impune. Así es. Es el tema, que no quede impune. Y que hay un resarcimiento de daño, que vuelvo al tema. Sí. O sea, necesitamos una investigación. Para hacer esa investigación hay que separar de su cargo, sino inhabilitar a los directivos, ir a visitar a todas estas víctimas, ver cuántas están vivas, sí, cuántas personas han muerto, por qué han muerto, y darles un tratamiento expedito y gratuito por parte del Estado mexicano, para que el sobreviviente pueda vivir su vida dignamente y con calidad. Y finalmente viene el resarcimiento de daño. Y el resarcimiento de daño es también socialmente justo. Entonces se les tiene que hacer un resarcimiento de daño a la familia, a los hijos de las víctimas, sí, en fin, para que esto no quede impune. Y finalmente castigar a los responsables. En ese orden de ideas. Entonces tenemos que exigir que se haga esto. Claro. ¿No? Rodolfo, y si fuera hoy hace casi 10 años de que empezaron las denuncias en contra de estos crímenes de lesa humanidad por 474 experimentos en seres humanos, ¿volverías a denunciar? Por supuesto, o sea, sin dudarlo, ¿no? Fue difícil. Sí. Había momentos duros, había momentos de depresión. Sí, claro. Pero pues la verdad es que destruyeron toda mi vida como científico, como neurocientífico, destruyeron toda mi vida como cirujano. En aquella época estaba en los cuernos de la luna en cuanto a hacer investigación, en cuanto a contribuciones internacionales y nacionales, pero me llevó a otras cosas. Claro. Que eran también para mí desconocidas, a pulirme en la parte de bioética, en la parte de humanismo, en la parte de defensa de derechos humanos, y también me llevaron a la política. Y la política además me enseñó, o sea, mentira que la política sea pura mierda. Sí lo es, pero la política también es un arte. No, yo creo que es mucha, pero también es un arte, y bien llevado. Este arte de la política puede en un momento dado beneficiar a la sociedad, claro, entonces eso es muy importante. Fíjate, ¿no? Con esto queremos cerrar, queridos amigos, y bueno, pues vamos por la parte 3. Espero que nos vean, que hagan sus comentarios a las redes sociales del doctor Ondarza y podamos hablar de el doctor Rodolfo Ondarza Rovira como político en este país. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta luego.